lo que más te lastima de aquella persecución en tiempos de Felipe Calderón, sobre todo en ese sexenio, Anabel, porque tu vida ha estado en riesgo desde que publicaste investigaciones y desde que publicaste libros, sobre todo México en llamas, los cómplices del presidente y todos estos que se han venido con los señores del narco, el traidor. ¿Qué es lo que más te duele cuando ves a un presidente, a un expresidente, pues tan desubicado, tan descarado, tan cínico? Bueno, un hombre tan perdido en un camino, ¿no? Que es un hombre perdido, debo decir, no desde que llegó a la presidencia de la República. Debo decir que es un hombre perdido desde hace muchos años. Desconozco la historia personal de su vida específica, de por qué este hombre ha vivido de esta manera, ha elegido esta ruta, pero hay varios testimonios y justamente es un poco ahí lo que quería recordarte a ti, al auditorio. Yo en el 2008, cuando este señor Felipe Calderón era presidente de México, cuando estaba en el máximo de su poder, junto con todas estas personas de su gabinete como Genaro García Luna, todavía como Juan Camilo Muriño, porque Juan Camilo Muriño muere a fines del 2008, yo publiqué el libro Los cómplices del presidente. Y quisiera compartir con el auditorio las líneas que escribí. Estamos hablando del 2008. Es un libro que yo escribí en ese momento. Tuve la decisión, tuve el valor de hacerlo, independientemente de las repercusiones que esto pudiera tener, porque sabía que era importante que la gente supiera quién era este presidente. Estos señalamientos que voy a hacer no son señalamientos realmente en un afán de ataque personal, porque yo no soy de este tipo de persona. Pienso que cada persona tiene el derecho a su privacidad y tiene derecho a la secrecía de esta privacidad. Pero cuando son hombres de Estado que que toman la decisión de millones de personas cada día, me parece que cuando asumen esta responsabilidad de quiero ser presidente de la República, en automático en ese momento, todos estos temas personales que pareciera solo de su ámbito íntimo y personal, significan ya cosas públicas que tienen impactos. Yo recordarle al auditorio que justo después de que terminó el sexenio de Vicente Fox, o incluso semanas antes de que terminara su sexenio, yo publiqué la evaluación mental, la evaluación psicológica que le hizo el Vaticano cuando el presidente Fox estaba acercando la anulación de su matrimonio con su primera esposa, Lilian de la Concha, para poder contraer nupcias religiosas con su entonces vocera Marta Sagún. Y en este análisis psicológico basado en un diagnóstico que hace un psiquiatra al propio Fox en persona, no la distancia, le hace una evaluación, dice que es una persona incapaz de sentir ninguna empatía por ninguna persona. Es una persona incapaz de sentir cualquier tipo de afecto o de compasión o de sentimientos. Es una persona sin sentimientos. Y esto podría hablarnos de por qué el sexenio de Vicente Fox fue como fue y por qué las corruptelas de su familia, de sus hermanos, de sus hijastros, de su esposa, no le importaba nada, porque México no le dolía porque era un hombre incapaz de sentir nada. Esto es lo que dijo directamente el Vaticano en la evaluación psicológica practicada a Vicente Fox. Yo, por desgracia, la pude conseguir ya después, casi terminado el sexenio. Ojalá lo hubiera conseguido antes, porque seguramente hubiera sido de mucha utilidad a los mexicanos saber qué había dentro de la mente de este presidente de la República. Aprendiendo de esa experiencia, yo hice el examen y la investigación que tenía que hacer en su momento respecto a Felipe Calderón. Y lo que me encuentro es un hombre que tiene un carácter muy inestable, de acuerdo a toda la gente que le rodeaba, incluso a sus amigos. Hay largos pasajes que yo ya conté en mi libro Los cómplices del presidente en 2008, de cómo era este problema del alcohol de Felipe Calderón. Y era un problema que arrastraba desde mucho tiempo antes, que se había agravado cuando él fue secretario de Energía,
durante el sexenio de Vicente Fox y que después continuó agravándose ya cuando era presidente de la República. Quisiera yo leer algunas cosas porque la gente, incluso debo decir que es esta parte de los cómplices del presidente lo que tanto le indignó a Felipe Calderón. Ahí realmente es cuando el presidente empieza a querer hostigarme y hostigar de una u otra manera mi trabajo. Recuerdo cuando se publicó el libro Los cómplices del presidente, el presidente Felipe Calderón citó en su despacho a una persona que yo conocía, que era un amigo mío y que trabajaba en su gabinete. Y Felipe Calderón lo cita y supuestamente era con el pretexto para hablar de otras cosas y le saca mi libro y lo pone sobre el escritorio y le dice, mira lo que escribió Anabel Hernández. Y mi amigo dice, bueno, pues es Anabel Hernández, es la periodista, ha escrito otros libros sobre Vicente Fox. Y es ahí cuando Felipe Calderón pierde los estribos y le dice, ¿te parece que yo estoy borracho? Mírame, ¿te parece que yo estoy borracho? Mi amigo se le quedó viendo como diciendo, pues no lo sé, ¿no? ¿Cómo le explico? ¿Qué le digo, no? Y es porque yo ya en este libro de los cómplices del presidente, yo ya había planteado exactamente estos problemas de Felipe Calderón, que ahora quiere retornar a la vida pública a través de estos twitters, a través de esta actividad, no sé cómo llamarla, yo no pienso que entre en la actividad política, sino más bien en este protagonismo de no resignarse a pasar a la historia como uno de los peores presidentes, porque me parece que, de acuerdo a todo lo que yo pude investigar en ese momento, era uno de los temores más grandes que tenía Felipe Calderón, pasar a la historia como uno de los peores presidentes. Leeré un poco solo para recordar al auditorio quién es Felipe Calderón, este hombre que ahora acusa de corrupción y etcétera, etcétera, supuestamente por este video del hermano del presidente, ¿no? Sacado de contexto, etcétera, etcétera, son temas apartes, ¿no? Y no dice nada respecto al caso de Emilio Lozoya, y guarda silencio, claro, porque él está ahí coacusado de acuerdo a las declaraciones del propio Lozoya. Bueno, este es el hombre que está tan activo ahora en las redes sociales y que intenta regresar a la vida política. Este apartado que publiqué en Los cómplices del presidente en el 2008 y que después es una de las motivaciones por las cuales la propia después Carmen Aristegui habla justamente de esta situación de presuntos problemas con el alcohol del presidente que le genera después toda esta censura de la que ella ya ha hablado y de la que todos saben. Bueno, este es el antecedente de esto. Este pequeño extracto de mi libro se llama La vida loca en los pinos. Es bueno dejar la bebida. Lo malo es no saber dónde. Todo con tequila, nada con refresco. Disfruta, come y bebe, que la vida es breve. Estas son algunas de las frases pintadas en los muros del restaurante preferido de Felipe Calderón, La Barraca, ubicado en Insurgente Sur, número 950, en el Distrito Federal, justo enfrente de la Secretaría de Energía, en donde despachó durante algunos meses en 2004. Ahorita que estamos en el tema de conflictos agrarios, a ver, ¿por qué no se echan un puño de tierra? Por lo menos saber qué suene la banda, comentó Calderón en tono festivo el 2 de julio de 2008 en una gira de trabajo en Michoacán, su estado natal. Se escuchaba muy alegre y arrastraba un poco las palabras, algo muy frecuente en el jefe del Ejecutivo, quizá por un problema de articulación al hablar. La banda sonó y tocó la canción que el presidente quería. Así dice la canción, amigos. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Por eso hay que darle gusto al gusto, dijo el propio Felipe Calderón allá a la concurrencia. Esto es uno de estos capítulos donde habla de cómo Felipe Calderón, pues realmente ocupaba mucho tiempo en este tema de la bebida. Yo incluso pude obtener una copia de su agenda como presidente y como prácticamente después de las 3 de la tarde ya no tenía eventos públicos, prácticamente no tenía eventos públicos y los argumentos que me daba gente del Estado Mayor Presidencial era pues porque ya no estaba en capacidad de poder presentarse a hacer estos eventos públicos. Yo en su momento pude hablar con algunos integrantes de la legislatura donde Felipe Calderón fue el jefe de la bancada y me hablaban, por ejemplo, de otro episodio donde iba a haber una reunión plenaria del PAN
y donde hubo una reunión primera para ponerse de acuerdo. Y algunos legisladores fueron a tocar la puerta de Manuel Espino, y Manuel Espino no me dejara mentir, que entonces también estaba ahí en la bancada del PAN, y que era compartidiario del PAN con Felipe Calderón, en entonces de su equipo cercano, y los panistas le llamaban porque Felipe Calderón estaba haciendo un escándalo en el salón donde habían ocurrido las cenas de estos encuentros, y porque no quería irse. Y cuando baja Manuel Espino, lo que ve es un hombre que se está tomando de todos los vasos que quedan en la mesa, que sabrá Dios de quién eran, se va tomando todos los residuos de bebidas que quedan en la mesa, pues para seguir la fiesta, porque pues no estaba resignado a salir de la fiesta. Aquí recogí varios testimonios de cómo la propia Margarita Zavala a veces tenía que ir a este restaurante La Barraca, pues a intentar sacarlo de este lugar, porque pues de plano no quería irse y era cliente asiduo, que incluso en las sillas de esta cantina restaurante, pues ya Felipe y sus más cercanos, el propio César Nava, Juan Camilo Muriño y otros, tenían ya sus nombres grabados en las sillas, pues porque eran Alejandra Sota, por ejemplo, también era parte de ese equipo de fiesta, donde el presidente continuó hasta que terminó su sexenio. Lo malo es que en esa fiesta murieron muchas personas, hubo acuerdos con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería hacer un breve recuento, un breve recordatorio. Es el último capítulo de mi libro, Es cómplice del presidente, donde hablo muy abundante de este perfil de Felipe Calderón. Y solo es para recordar quién es este hombre que hoy intenta regresar al poder, que critica censuras cuando era el primero en censurar. Estaba muy molesto por el contenido de este libro. Estaba igual de molesto que Genaro García Luna. Así que si tú me preguntas hoy, si Felipe Calderón era cómplice de Genaro García Luna en este plan para asesinarme, sin duda alguna sí. Cómplice al menos en el sentido de que nunca lo detuvo, nunca le paró la mano, nunca hizo nada para evitar los ataques armados contra mí, contra mis fuentes de información. Al contrario, lo que hicieron, por ejemplo, es encarcelar infamemente, injustamente a Javier Herrera Valles. Ahora él mismo lo ha revelado hace pocos días, pero es así como ocurrió. O había un atentado de muerte en nuestra contra en un restaurante de la zona rosa en el 2008, antes de que él fuera finalmente detenido injustamente y encarcelado. Nos iban a matar, y lo iban a matar porque se reunía conmigo. Lo iban a matar porque compartí información de lo que estaba pasando en la Policía Federal. El presidente entonces, Felipe Calderón, nunca hizo nada por detenerlo. ¿Por qué? Porque eran después de las 3 de la tarde y estaba enfiestado, o porque era cómplice, o porque se estaba reuniendo con narcotraficantes. El punto es que no hizo nada, y lo sabía. Lo sabía porque hubo diferentes gobiernos que emitieron diferentes cartas a la presidencia de la República, haciendo notar mi vulnerabilidad y estas amenazas de Genaro García Luna, donde obligaban al gobierno, al Estado, frenar este hostigamiento. Lo sabía porque lo hice público, lo sabía porque lo escribí. Entonces, en realidad, ahora que diga y critique la intolerancia o de otros, me parece que de verdad no tiene ninguna calidad moral para hablar de esto, y debemos decirlo con claridad, me parece, de una vez por todas. No tiene calidad moral para decir nada de nuestro país. Anabel,